Perfecto. Vamos a comenzar con el estudio de resonancia magnética, primeramente con este video. Aquí en este video tenemos una ilustración básica de cómo es un estudio de resonancia magnética. Tenemos el resonador. Dentro del resonador hay un imán muy potente que despide un campo magnético muy potente. Tenemos la camilla y tenemos una antena de radiofrecuencia. Vamos a ver después para qué sirve eso. La idea básica del estudio de resonancia magnética parte del hecho de que la mayoría del cuerpo humano está compuesto de agua. Estamos hablando cerca de un 60% del cuerpo humano está compuesto de agua. Entonces, ¿qué pasa? Dentro del cuerpo humano, cada tejido tiene una composición de moléculas de agua. Sabemos muy bien de que las moléculas de agua están compuestas por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de esos átomos de hidrógeno, cada uno de esos átomos de hidrógeno actúa, por decirlo así, como un pequeño imán. Actúa como una serie de pequeños imanes. Y entonces cada uno de esos pequeños imanes están girando en el paciente al azar, así como se muestra en esa imagen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene y el paciente ya se introduce dentro del resonador, el resonador está emitiendo constantemente un campo magnético muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Ese campo magnético muy fuerte tiene un efecto sobre esos átomos de hidrógeno. Los átomos de hidrógeno dejan de orientarse hacia el azar, como se mostraba anteriormente, y ahora se orientan en torno a la dirección del campo magnético. Entonces, este es el efecto que tiene ese campo magnético sobre los átomos de hidrógeno. Ahora, ¿qué sucede? Ese es el primer proceso que ocurre, que vengan y los átomos de hidrógeno se orienten en torno al paciente. Esto lleva algunos minutos, no es directamente instantáneo que ocurre. Entonces el siguiente proceso que ocurre es que hay una antena dentro, cercana al paciente. Estamos ahora diciendo una antena casi tocando la superficie del paciente. Esa antena emite una serie de ondas de radiofrecuencia. Va emitiendo una serie de ondas de radiofrecuencia, una serie de pulsaciones de radiofrecuencia, y entonces los átomos de hidrógeno absorben esas ondas de radiofrecuencia, van absorbiendo esas ondas de radiofrecuencia. Esto es un proceso que lleva varios minutos, no es un proceso instantáneo, son varias pulsaciones que se hacen en el estudio, y entonces los átomos de hidrógeno van absorbiendo esas ondas de radiofrecuencia que emite esa antena, la van absorbiendo, y entonces ¿qué pasa? Llega un punto en el que los átomos de hidrógeno que absorbieron esas ondas la vuelven a remitir hacia la antena. Entonces, veamos una vez más ese proceso. La antena emite una pulsación de radiofrecuencia, los átomos de hidrógeno absorben esa onda de radiofrecuencia y remiten esa onda de radiofrecuencia en forma de señales. Entonces, ¿qué pasa? Las señales las reciben una serie de detectores dentro de esta antena de radiofrecuencia y envía señales al equipo, y con esas señales se forma la imagen. Entonces vamos, envían todas esas señales y a partir de esas señales se empieza lo que es formar la imagen. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos una imagen nítida, muy estructurada de lo que es la región anatómica de estudio. Ese básicamente es el principio básico. En esta explicación omito muchas cosas complejas. Realmente el proceso de obtención de imagen va a variar, sobre todo de acuerdo al protocolo que se va a seguir, de acuerdo a los estándares de calidad que se deseen para la imagen, pero en sí esto es una explicación básica, por lo menos para comenzar a ver lo que es la resonancia magnética. Muy bien, ya habiendo visto una idea básica de cómo se forma la imagen de resonancia magnética,
Veamos ahora algunas de las características de la imagen de resonancia magnética. Bueno, ya vimos el principio básico del funcionamiento. Tenemos un poderoso imán que emite un gran campo magnético. Se utiliza una serie de pulsos de radiofrecuencias que absorben los núcleos de hidrógeno del tejido, y el tejido o los átomos de hidrógeno del tejido remite parte de la energía absorbida en forma de señales. Un sistema de detectores forma la imagen a partir de esas señales. Habíamos visto esa idea básica del funcionamiento, de cómo funciona, cómo se trabaja en el estudio. Entonces, habiendo visto esa idea, partamos de algunas de las características de la imagen. En primer lugar, una de las características de la imagen de resonancia magnética es que tiene diferentes modos de visualizarse. Esto vamos a conocerlos como modos de contraste. Tenemos en primer lugar la densidad protónica. El modo de densidad protónica, este ejemplo que vemos aquí, ¿qué es lo que indica? La densidad protónica lo que indica es la cantidad de protones del tejido. Eso es lo que se visualiza, es la cantidad de protones que muestra el tejido. Aquí lo que vemos son una imagen de resonancia magnética de lo que es una sección del cerebro. Y entonces, en la imagen de densidad protónica, las regiones que se ven de tonalidad blanca, que para un nombramiento más técnico sería hiperintenso, esa parte blanca lo que representa es una alta concentración de protones, es decir, una alta concentración de átomos de hidrógeno. Recordemos que el hidrógeno solo tiene, el núcleo de hidrógeno solo tiene un protón nada más, entonces es lo mismo decir protón que núcleo de hidrógeno. Entonces eso es lo que dice, eso es lo que nos indica la imagen. Si la imagen, si una sección, si una región de la imagen se mira ya con una tonalidad más grisácea o una tonalidad más oscura, es que la densidad de protones es muy baja comparado con las regiones donde se miran más claras, que la densidad de protones es muy alta en esas regiones. Luego tenemos el tiempo de relación T1, este que vemos aquí. ¿Y qué es lo que nos dice? Bueno, realmente, a pesar de que los tejidos del cuerpo humano estén compuestos, una muy buena parte estén compuestos por átomos de hidrógeno, realmente en su conjunto no todos los tejidos reaccionan igual al campo magnético del equipo. Esto va a depender en sí de las propiedades magnéticas que tenga, o mejor dicho, del grado de interacción magnética que tengan las moléculas de ese tejido con respecto al campo magnético externo del equipo. Entonces, lo que indica en sí este tiempo de relajación T1 es el grado de susceptibilidad magnética de cada tejido. En sí, todo lo que veamos con una tonalidad clara, es decir, hiperintenso, lo que se refiere es que esa parte del tejido o ese órgano específico tiene muy buena susceptibilidad magnética con el equipo, con el imán, con el campo magnético. Entonces, eso quiere decir de que ese órgano, los tejidos, las moléculas de ese órgano, los átomos de ese órgano, tejido, interaccionan muy bien con el equipo, con el campo magnético. Entonces, eso es lo que dice, es decir, que tiene muy buena susceptibilidad magnética. Si la parte es muy oscura o de tonalidad gris, lo que quiere decir es que esa región de la imagen o ese órgano específico o tejido específico tiene baja susceptibilidad magnética, es decir, que no interacciona tan bien con el campo magnético que como lo hace la región en que se muestra hiperintensa. Ahora, tenemos el tiempo de relajación T2. Este tiempo de relajación T2 siempre tiene que ver con la manera de la susceptibilidad magnética que tiene el tejido o órgano. Pero, ¿qué es lo que pasa? Este tipo de contraste se muestra ya en sentido inverso de lo que se muestra en T1. Quiero decir de que si, por ejemplo, en T1 nosotros veíamos una región hiperintensa, en T2 lo vamos a ver hipointenso.
si veíamos una región hipointenso, es decir, tonalidad oscura, ahora aquí lo vamos a ver hiperintensa. Eso es lo que dice T2. T2 es exactamente la configuración inversa de las tonalidades que se observan en T1. Vamos a ver lo siguiente. En resonancia magnética obtenemos los tres tipos de planos de imagen: el plano axial, el sagital y coronal. Esto es algo similar que se obtenía en la tomografía. Es una de las similitudes con respecto a la tomografía, que obtenemos imágenes en los tres planos y que por tanto nosotros podemos obtener imágenes tridimensionales. Una de las muchas ventajas que tiene la resonancia con respecto a la tomografía es que estas imágenes de los tres planos se obtienen directamente, es decir, que no pasa por un proceso de interpolación a partir de uno de los planos, como ocurría en tomografía, que el plano sagital y el coronal se formaban a partir del axial. Y entonces, ¿qué pasa? Como se formaban a partir del axial, el plano sagital y coronal en tomografía tenían una menor calidad de imagen que con respecto al plano de imagen axial. Esa es una de las ventajas de la resonancia. Vamos a ver unas diapositivas más adelante varias ventajas. Bueno, en sí la resonancia magnética lo que actualmente aporta es información morfológica, es decir, cómo está constituido el cuerpo humano, a través, por ejemplo, de la neuroimagen del sistema musculoesquelético que brinda y se puede obtener en las imágenes de resonancia. También se puede obtener información fisiológica y funcional, esto a través de los estudios de difusión y perfusión o angiografía que se realizan en la resonancia magnética. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se obtienen esas imágenes de difusión y perfusión. También obtenemos la composición molecular de tejido u órgano a través de una resonancia de espectroscopía. Este tipo de imagen peculiar que vemos aquí, estos aspectos muy detallados de la resonancia magnética no lo vamos a ver para este curso, realmente no es uno de los objetivos específicos para este curso. Ustedes lo van a ver, espero yo, en la clase de tomografía y resonancia magnética que viene después de esta clase de imagen. El medio de contraste que se utiliza en resonancia magnética son compuestos con gadolinio. Esto es porque el gadolinio tiene propiedades magnéticas. Esto es una razón muy diferente a por la cual se utilizan medios de contraste por ejemplo en tomografía o en fluoroscopía. En esas modalidades se utilizaban los medios de contraste primeramente, obviamente porque no son invasivos, y segundo porque esos medios de contraste tenían un alto número atómico y esto hacía de que la atenuación fuese muy alta en las regiones donde se acumulaba el medio de contraste. Ahora, ¿qué pasa aquí en resonancia magnética? No queremos un medio de contraste tanto por el número atómico muy alto, sino por las propiedades magnéticas de ese material. En este caso, el gadolinio es un material paramagnético. Esto hace de que la región del cuerpo que vaya acumulando ese material de ese medio de contraste tenga una mejor susceptibilidad magnética y como resultado se observe mejor en la imagen. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un tumor cancerígeno que creció en el cerebro y fíjense bien sin medio de contraste. Sin medio de contraste se puede distinguir, pero obviamente no se distingue tan bien los bordes, no se distingue tan bien el volumen de ese tumor. Cuando se aplica el medio de contraste, observen la diferencia, se nota con más claridad. Y entonces, fíjense bien aquí, se nota con una tonalidad ya hiperintensa. Entonces, ¿qué pasa? Esta imagen fue obtenida en tiempo T1. Entonces, el efecto que hace este medio de contraste es que la región donde se va acumulando ese medio de contraste es más susceptible al campo magnético. Entonces, como es más susceptible al campo magnético, aporta más información que como que si no estuviese ese medio de contraste.
Otra de las características de la imagen de resonancia magnética es el hecho de que también tiene un espesor de corte, es decir, que en la imagen nosotros vemos múltiples cortes. Vamos a ver un ejemplo ahorita de qué significa eso. Muy bien, me encuentro ahorita en una página, en la página específicamente radiopedia.org. Esta es una página donde ustedes pueden consultar y tener ejemplos de distintas imágenes de resonancia magnética. Aquí voy a mostrar un ejemplo específico. Veamos aquí este ejemplo y veamos qué es eso de los cortes. Fijémonos bien aquí. A medida yo voy avanzando de imagen a otra imagen, lo que voy teniendo son diferentes secciones de la región anatómica que se está estudiando. En este caso, lo que voy a estudiar yo es específicamente todo el cráneo y las composiciones internas que estén dentro del cráneo. Y también voy a estudiar también lo que es la mandíbula, por ejemplo. Entonces aquí me encuentro en el primer corte, es decir, en el primer corte muestra lo que es toda la mandíbula. Avanzo yo más arriba y ahora ya se muestra una pequeña sección de la nariz. Más arriba y ahora se muestra las órbitas. Más arriba y ahora se empieza a ver ya lo que es la parte de neocortes del cerebro. Y aquí avanzo yo hasta llegar a la parte superior de lo que es el cerebro y termino yo con los cortes. Entonces, ¿qué pasa? Cada imagen representa una sección de lo que es esa región anatómica. A medida que yo voy avanzando, las imágenes, la sección anatómica que se va representando es de diferente distancia con respecto a la imagen que se obtenía, con respecto a la imagen de la sección anatómica que se obtenía en la imagen anterior. Entonces, relacionando el ejemplo anterior con esta imagen, ¿qué es lo que vemos? Por ejemplo, en la imagen que nosotros vimos comenzamos aquí. Entonces, ¿qué pasa? Avanza la siguiente imagen y la siguiente imagen tiene una vista, por ejemplo, de acá. Avanzamos a la siguiente imagen y ya se observan las órbitas y ahora lo que vemos aquí. Entonces, ¿qué pasa? El espesor de corte va a ser exactamente la distancia que hay entre cada una de esas imágenes, la distancia anatómica que hay entre cada una de esas imágenes. El espesor de corte en resonancia magnética no es tan pequeño, es decir, no es tan corto como el que se obtenía en tomografía. Esto es por las limitantes, esto es por el tipo de formación que se hace en resonancia magnética, pero vale aclarar que también nosotros tenemos imágenes de diferentes cortes, como se obtenía en tomografía. Entonces vamos a recordar un aspecto importante de lo que son los píxeles. Sabemos muy bien de que el píxel es la parte que se muestra en la imagen más pequeña, es decir, es el tamaño mínimo que se puede observar en la imagen, el píxel. El concepto de voxel es adaptado del píxel, solo que en 3 dimensiones. Es decir, que el voxel es el volumen mínimo que se observa en la imagen. Y este voxel se obtiene a partir del tamaño de voxel por el espesor de corte. Y ese sería el tamaño del voxel. Esas son algunas características espaciales de la imagen de IRM. Ahora veamos algunas comparaciones de la resonancia magnética y de la tomografía computerizada. Lo primero, las ventajas de la resonancia magnética con respecto a la tomografía es que el estudio de resonancia magnética no utiliza radiación ionizante. Esto es una ventaja muy clara, considerando de que cuando exponemos a una persona a la radiación, esta persona con el tiempo puede desarrollar efectos estocásticos, o si la exposición es muy alta y no se controla, puede desarrollar efectos deterministas a corto plazo. Esto, por supuesto, no es algo que no es un problema que vamos a tener en resonancia magnética. En resonancia magnética vale aclarar, sí utilizamos radiación, pero es radiación no ionizante. Esto es por las ondas de radiofrecuencia que está emitiendo la antena de radiofrecuencia.
Esta radiofrecuencia no es radiación ionizante, es decir, que no va a causar problemas de la salud a largo ni a corto plazo. Lo siguiente es que la imagen de resonancia magnética brinda más detalles en las estructuras que estén conformadas por tejido suave. Veamos un ejemplo. Aquí en la siguiente diapositiva tengo un ejemplo de lo que es una tomografía cerebral y una resonancia magnética cerebral. Observemos las diferencias. Veamos bien esta imagen de resonancia en T2. Está mucho más detallada que lo que es la imagen de tomografía cerebral. Entonces, este gran detalle en estructuras de tejido suave es la mayor ventaja que da la resonancia magnética. Esto es particularmente útil, por ejemplo, para ver la extensión total de un tumor. Este gran detalle en las imágenes permite, por ejemplo, saber cuál es el tamaño, permite saber un tamaño más exacto del tumor, por ejemplo, permite ver a mayor detalle ciertas contusiones, ciertas patologías que en tomografía se podían tal vez ver, pero con mayor dificultad que en la resonancia magnética. Las imágenes de resonancia son adquiridas directamente en cualquier plano, es decir, en cualquier orientación. ¿Qué significa esto? Es decir, que las imágenes del plano axial, sagital y coronal se obtienen directamente en el estudio y no a partir de un proceso de interpolación. Esta es la ventaja que mencionábamos hace algunos minutos. La otra ventaja es que los medios de contraste que utilizamos en resonancia magnética no son menos agresivos que en tomografía. Esta es otra de las ventajas. Sin embargo, a pesar de las desventajas, también tenemos desventajas de la resonancia magnética con respecto a la tomografía. La primera es que el estudio de tomografía brinda más detalle en las estructuras óseas que en un estudio de resonancia magnética. Y la razón de esto es porque las estructuras óseas tienen una menos concentración de moléculas de agua, es decir, una menos concentración de átomos de hidrógeno. Los átomos de hidrógeno son muy susceptibles al campo magnético, y entonces como las estructuras óseas tienen una menor concentración de hidrógeno, de átomos de hidrógeno, esto hace que las estructuras óseas tengan muy baja susceptibilidad con respecto al campo magnético del equipo. Esto hace de que las estructuras óseas no se vean a gran detalle en una imagen de resonancia magnética y que por ello se prefiera un estudio de tomografía para observar estructuras óseas. Otro aspecto es que la resonancia magnética no tiene la misma precisión espacial que la tomografía. Cuando hablamos de esto, pensemos en un órgano específico, por ejemplo, digamos el estómago. Vamos a ver, el estómago tiene tanto volumen y se encuentra a tanta profundidad. Entonces, esa profundidad en la que se encuentra y ese volumen que tiene, al momento de representar esos datos en una imagen de tomografía, esos datos van a ser mucho más cercanos a lo que es la vida real que en una imagen de resonancia magnética. Y esto es una desventaja muy clara que se toma en cuenta, por ejemplo, digamos en la dosimetría. En la dosimetría de radiaciones, muchas veces el radiooncólogo puede detallar mejor, puede especificar mejor cuál es la extensión total del cáncer, pero debido a que la imagen de resonancia magnética no es tan exacta espacialmente, se prefiere utilizar una imagen de tomografía. Usualmente, si un estudio o si un centro hospitalario tiene los recursos y el paciente también tiene los recursos para pagar ese tipo de estudios, lo que se hace es tomar una imagen de tomografía, otra imagen de resonancia y combinar ambas imágenes. Entonces, ¿qué pasa? La imagen combinada de tomografía y resonancia magnética
nos va a dar una imagen con alta precisión espacial y gran detalle de contraste tejido suave. Otra de las desventajas de la resonancia magnética son que los estudios duran bastante tiempo. Estamos hablando de a partir de 15 minutos. Esto es una desventaja muy clara al momento, por ejemplo, de hacer una resonancia magnética para emergencias. Obviamente no se va a poder hacer si el paciente tiene que ir a una cirugía después de ese estudio, no se va a poder hacer. En realidad el tiempo que dura un estudio de resonancia magnética va a depender del protocolo que se lleve a cabo, lo cual va a estar muy relacionado con la calidad de imagen también, ya sea calidad de imagen de resolución espacial o calidad de imagen de resolución de contraste. Todo esto va a estar muy relacionado. También va a estar relacionado con respecto a la región que se va a estudiar. Esto lo vamos a ver después en el tiempo de adquisición. Otra de las causas es el ruido que causa el estudio de resonancia magnética. El ruido es muy desesperante y sobre todo si lo comparamos con el tiempo que dura el estudio. Ese ruido puede ser muy... ese ruido puede ser muy fuerte si tomamos casos como por ejemplo de niños que reciben un estudio de resonancia magnética, o por ejemplo de personas que tienen cierto tipo de traumas, por ejemplo claustrofobia, o que tienen algún tipo de trastorno, algún tipo de trastorno. Bueno, lo siguiente es que pacientes con aparatos electrónicos internos, placas, objetos metálicos internos o tatuajes no pueden realizar un estudio de resonancia magnética. Esto es porque el equipo de resonancia magnética daña aparatos electrónicos. Obviamente si el paciente tiene una placa interna, una placa metálica interna, esta placa metálica puede verse traída hacia el campo, hacia el equipo, y entonces esto hace que el paciente pueda sufrir lesiones muy severas. Tatuajes, esto es porque los químicos del tatuaje tienen ciertas propiedades magnéticas. Esto hace que cuando un paciente se realice un estudio de resonancia magnética pueda sentir cierto ardor en la piel. El costo, otra de las ventajas también es el costo de la resonancia magnética. Este es muy elevado, estamos hablando de a partir de 5.000, algunos estudios pueden llegar a costar hasta 30.000 lempiras. Esto hace que se prefiera la tomografía si lo que vamos a obtener, esto muchas veces hace que se prefiera la tomografía por el elevado costo. Otra cosa es que deben de tomarse en cuenta medidas de seguridad muy específicas. Estamos hablando de un campo magnético muy intenso. Este campo magnético puede dañar aparatos de salas que estén adyacentes a la sala de resonancia. También debe de verificarse que las personas que entren a la sala no porten ningún objeto metálico. Esto conduce a ciertas medidas de seguridad específicas propiamente de esa modalidad. Perfecto. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver de este documento. Este documento de características de la resonancia magnética se encuentra en la plataforma. Yo lo subí y se encuentra algunas cosas que se encuentran más detalladas en esta presentación. Eso es todo.